empezamos a descubrir huellas de una cultura charrúa muy superior a la que se dice por ahí. Y además mucho más fuerte en el imaginario colectivo rural de lo que la gente de ciudad puede creer. Y hay una lógica en esto que yo me di cuenta después. Las comunidades charrúas como tales fueron disueltas en nuestro país en pleno siglo XIX por el gobierno oriental, que comete el trágico error de creer que país moderno es país sin indios. Pleno siglo XIX. El gaucho existe desde el siglo XVII. Hay una transferencia charrúa-gaucho, porque el charrúa es el que maneja el ecosistema, el que maneja las hierbas medicinales. Hay una transferencia no solo de destrezas, no solo de conocimientos de ciclos de la vida, no solo de conocimiento de la avifauna, sino que hay una transferencia de valores éticos. Ese relacionamiento especialísimo que tiene el pueblo de pradera con su ecosistema y que transfiere al gaucho, se le mete como ósmosis por la piel, y que va más allá de lo racional. Para el gaucho, la relación con la pradera, con la serranía, con el río, con el monte galería, no es una relación de este es buen campo para invertir, sino que es una relación de pertenencia, va mucho más allá. Y eso lo hereda también, aunque se va desdibujando por las relaciones mercantiles ni dinerarias, por la alienación del dinero, también lo hereda el peón rural. Y lo hereda incluso algunos estancieros, que como diría el serrano en Cerro Largo, hay gente que tiene campos, pero hay gente que es de campo, que es diferente, y que siente de una manera muy especial aquel dicho que Atahualpa lo resume de una manera fantástica cuando dice: en mi pago un asado, es de naides y es de todos. Básicamente descubrimos una cultura charrúa impresionante. Descubrimos también el aporte de los pueblos ambaquí, de los cerritos de indios, la memoria chaná que existe todavía en Villa Soriano. Pilar Barris, una investigadora independiente desde los años 80, iba al día que pagaba el BPS y le decía a la gente más anciana: hábleme de sus abuelos. Y empieza a descubrir una beta, una clave que es importante incluso para las misiones urbanas. Un paréntesis acá, antes de hablar de las otras raíces y ya terminar. A Pilar Barris le dice una señora muy mayor, dice: ¿sabe que en tiempos de mi abuelo me contaban, acá en Villa Soriano hubo una gran sequía? Entonces la gente le fue a rezar, lógicamente, a la imagen de San Isidro Labrador. Pero el santo no quiso escuchar. La gente rezó, prendió velas, y el santo no quiso escuchar. Entonces, un día, sin permiso del cura, sacaron el santo, lo llevaron a la tierra agrietada y le dieron una tunda de palos al santo. Y ahí el santo hizo llover. Entonces uno dice, religiosidad, eso no es ortodoxo, ¿no? Es tan poco ortodoxo, a pesar de que todos van al Corpus Christi y por favor todos son católicos, como cuando Cafrune cantaba Virgen Morenita, que aparentemente es una canción católica muy bonita, dice: Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Y nosotros decimos: qué bobada, pero ojo, hay elementos de un sincretismo que va constituyendo un imaginario colectivo muy especial. Claro, en los rituales de yuyería charrúas, el viejo rezo charrúa olvidado va siendo sustituido por el santiguado, por los Padres Nuestros y las Ave Marías. Pero como nos decía una anciana, Isabel y a mí, lo importante es la fe con que se rece, y qué importante es el Padre Nuestro. Dice: mire, usted pone el agua a hervir, pone un huevo, 2 Padre Nuestros, segundo amén, lo saca, pasado por agua. Yo no sé qué haría sin oraciones. Pero eso es una raíz. Después tenemos otra raíz que es muy importante. Cuando los guaraníes venían a esta tierra desde siempre, durante miles de años, a través de sus migraciones, que eran como una especie de retiros espirituales que llamaban búsqueda de la tierra sin mal, de la Marané, que es la tierra sin mal de los guaraníes. Venían, hay tumbas guaraníes de acá de 5.000 años, hacían trueque, enseñaron a los charrúas la domesticación de la yerba mate. Se sembraba acá yerba mate, todavía en el arroyo Yerbal hay relictos, ¿no? Y en la Sierra del Yerbal, de antiguos cultivos de yerba mate que devino planta silvestre cultivada por los indios de acá, pero originariamente fue de los guaraníes. Pero cuando Artigas tenía 4 años de edad, los jesuitas son expulsados de la provincia jesuítica del Paraguay. Aquellos indios cristianos que habían olvidado muchas de sus prácticas rituales, pero que mantenían un fuerte sentido del Tupambaé, o sea, de la comunidad, y que habían incluso reeducado a los jesuitas muchas veces, porque la orden jesuita se partió en 2, los que siguieron con el verticalismo y los que se hicieron una nueva lectura del Evangelio a partir del mensaje de los pueblos viviendo en comunidad.
Aquellos indios ya no podían volver a la selva, no pertenecían a la selva, eran 3, 4 generaciones de indios cristianos, de campesinos cristianos guaraní hablantes. Muchos de ellos se agaucharon y vinieron acá. Y fueron los que nos trajeron el santiguado del mate, el Ave María Purísima sin pecado concebido. Eso no viene de la catequesis montevideana. Eso se mete tradicionalmente, naturalmente en nuestra campaña a partir de la migración guaraní jesuita, que también recibe la mano tendida del charrúa y del gaucho. Porque mientras los bandos de Montevideo dicen que el ganado es realengo, el contrabando de la campaña dice que el ganado es de todos y se saca por la frontera. Y el gaucho, el indio y el afroprófugo empiezan a tener una dimensión cultural enciclopédica a partir de los marinos franceses y a partir de los marinos holandeses del contrabando, que les hablan de que en París ruedan cabezas de los ricos y que en Haití los negros son gobierno. Las nuevas ideas no llegan como cree una historia urbana y tonta y racista solo a los intelectuales. Las nuevas ideas llegan primero a los principales interesados, que son las culturas que están sufriendo la opresión. Al campo. Nuestro gaucho es un gaucho de frontera oceánica. Es un gaucho profundamente culto en el sentido de conocer. Y como todo pueblo ágrafo que no escribe, tiene una prodigiosa memoria oral.